A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un día de otoño, un hombre, junto a la tumba de quien fuera su enamorada, sacó un revólver para terminar con su vida. A su lado se encontraba un amigo que le arrebató el arma y le salvó en el último momento. El hombre que iba a suicidarse se llamaba Adolfo Hitler y el amigo que le salvó la vida era Rudolf Hess. Desde entonces, la amistad entre estos dos personajes se hizo indisoluble y Rudolf Hess se convirtió en el lugarteniente de Hitler a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Años más tarde, ante la derrota sufrida por el nazismo en el campo de batalla, los sobrevivientes de aquella aventura lunática fueron llevados a juicio en la ciudad de Nuremberg. Rudolf Hess, el destacado dirigente nazi, afirmó en las entrevistas que había perdido la memoria y que no podía responder por nada de lo que le acusaban. Por ejemplo, Hess no recordaba el rostro de su madre, ni de su padre, y tampoco podía identificar a sus dos hermanos. No tenía registro en su memoria de cómo era la casa en la que había vivido, y no sabía nada acerca de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, un día como hoy, 1 de diciembre de 1945, toda aquella farsa se vino al suelo y Hess fue llevado a juicio. Solo en ese momento admitió que había mentido y que nunca había perdido la memoria. Todo se aclaró un día como hoy, y en esa ocasión, una vez más, los pueblos del mundo recordamos que en la historia, la desmemoria no es admisible. Despiértese bien informado. Titulares. Mingas en Quito antes de sus fiestas. Zonas rurales con internet en frecuencias de televisión. Colombia mantendrá sus fronteras cerradas hasta el 16 de enero de 2021. Le contamos sobre la nueva ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Público en Quito. El médico Enrique Terán se refiere a las vacunas para el COVID-19. ¿Cuándo llegan a Ecuador? Segmento de opinión con gobernanza del IES. En el programa Enfoques, Mauricio Pozo, ministro de Economía, se refiere a la fijación del salario básico unificado para este año 2021. En política internacional, Goebbels ha resucitado. El primer capítulo de nuestra novela Los guardaespaldas. En deportes, el Nacional y la Liga Pro. El show de básquet tratará sobre equipos participantes en la Liga Nacional Femenina y seguiremos hablando de los mitos y verdades en torno a los perros. Noticias del día con Carla Sánchez. Mingas en Quito antes de sus fiestas. Con el confinamiento, parques, jardineras, aceras y demás espacios fueron descuidados. Por eso, y de cara a las fiestas por los 486 años de fundación de Quito, volvieron las mega mingas, que consisten en arreglos de calles, mantenimiento de espacio público, poda de árboles, áreas verdes, limpieza de sumideros y, de ser necesario, reposición de tapas de alcantarillas y más. En las plazas, calles y jardines del centro histórico se realizan barridos manuales, hidrolavado, limpieza de malezas en las piedras, publicidad y bacheo. A estas actividades se han sumado espacios como el Chaquiñán, Bicentenario, Huancopolo, Chimbacalle, Quebrada, Xanxayacu y Ciudadela Pío XII. Zonas rurales con internet en frecuencias de televisión. El Ministerio de Telecomunicaciones, Mintel y Microsoft, con el apoyo del Ministerio de Educación y CNT, pusieron en marcha un plan piloto que usa la tecnología TV Wide Space, WTWS o espacios en blanco de televisión, que consiste en la transmisión de Internet a sitios alejados y de difícil acceso, mediante la ocupación de las bandas de frecuencia UHF.
La acción corresponde a un plan piloto que dotará de Wi-Fi a escuelas de zonas distantes o rurales. En el contexto de la pandemia por la COVID-19, esta falta de conectividad impactada directamente en la educación de los niños y adolescentes que no podían ingresar a clases virtuales, lo que hacían esporádicamente. Colombia mantendrá sus fronteras cerradas hasta el 16 de enero del 2021. El gobierno de Colombia emitió el decreto 1550 y en su artículo 9 cerrar los pasos terrestres y fluviales de la frontera con la República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú, República Federativa de Brasil y República Bolivariana de Venezuela a partir de 0 horas del 1 de diciembre del 2020 hasta las 0 horas del 16 de enero del 2021. Se exceptúa del cierre de fronteras las acciones por emergencias humanitarias, transporte de carga y mercancía, casos fortuitos o por fuerza mayor y salida de población extranjera desde ese país en coordinación con Migración de Colombia, cumpliendo los respectivos protocolos de bioseguridad. En entrevista para Noticiero Sucesos, Enrique Terán, docente e investigador universitario en biomedicina y salud, habló sobre las vacunas para COVID-19, indicando las posibles fechas en que estarían listas para repartir alrededor del mundo. Creo yo que es importante contextualizar que estamos en una carrera contra COVID-19 y con las vacunas se ha tenido un gigantesco avance. Yo creo que nunca hemos logrado tantos buenos resultados en tan poco tiempo, pero a pesar de ello seguimos siendo nosotros sobreoptimistas. El problema es que la vacuna está todavía en fase de revisión acelerada por la FDA. Esperamos nosotros que en el transcurso de esta o la próxima semana tenga resultados favorables de esa aprobación y comenzaría la distribución en los países que están considerados como de primera línea, llámese Estados Unidos y algunos países europeos. De todas maneras, los fabricantes, en este caso, por ejemplo, Pfizer, ya ha anticipado que tiene solo capacidad de aprovisionar en lo que resta del año 50 millones de dosis, lo cual es más que insuficiente para toda la demanda que existe, y la producción acelerada comenzará a principios del próximo año. En ese sentido, es poco probable que el abastecimiento instantáneamente se dé durante el mes de enero o febrero inclusive, y para el resto de países comenzará la distribución efectivamente quizás a partir de marzo. Ojalá en ese lapso, hasta marzo, otras de los candidatos que están también avanzados tengan también buenos resultados de aprobación para que tengamos mayor capacidad de producción. Pero lo cierto es que a países como el nuestro, matemáticamente es muy poco probable que para marzo o abril inclusive podamos tener ya localmente la vacuna lista para poder ser utilizada. Aclara que no existe vacuna perfecta ni mágica, por ende no puede con certeza señalar el porcentaje de efectividad de las vacunas. Sin embargo, una vez llegada la vacuna a Ecuador, ¿ya podemos flexibilizar las medidas? No existe vacuna perfecta y no existe vacuna mágica. Por lo tanto, que no tengamos una falsa esperanza de que la vacuna llega en el supuesto caso de Ecuador en el mes de marzo y nosotros en abril o en mayo ya estamos sin mascarilla, estamos celebrando el Día de la Madre y todo ha regresado a la normalidad. Vacunar es un proceso que va a ser largo y tedioso también y que en el intermedio depende de la colaboración de todos. El señor presidente hace unos días en la cadena nacional decía que la capacidad del Ecuador para vacunar está estimada en 30,000 personas diarias. Si ese dato es cierto, 30,000 multiplicado por 30 días que tiene el mes, significaría que en el Ecuador se pueden vacunar 900,000 personas al mes. Y se necesita, de acuerdo a algunos cálculos que hemos hecho matemáticamente, al menos vacunar al 55 o 60% de la población para cortar la transmisibilidad. Un 60% de 17 millones son cerca de 8 millones de personas,
a esa tasa de vacunación significa que el Ecuador se demoraría 8 meses aproximadamente en poder vacunar a toda la población necesaria. Basándose en resultados preliminares, Pfizer y BioNTech dicen que su vacuna contra el coronavirus funciona en 9 de cada 10 casos y que comenzarán los trámites para buscar su aprobación de emergencia. Las compañías comunicaron que su compuesto, que como otros 9 está en la fase 3 de ensayos clínicos, ha sido probado en 43.500 personas, sin detectarse algún efecto adverso. Aunque la noticia brinda esperanza en la lucha contra la pandemia, la comunidad científica ha advertido que hay que ser cautelosos y que es necesario tener los datos completos de los estudios antes de poder asegurar de manera definitiva que la vacuna es segura y efectiva para ser distribuida masivamente. En ese sentido, Enrique Terán, docente e investigador universitario en biomedicina y salud, considera que se debe empezar campañas de educación a la población en torno a las vacunas. Hay que empezar una campaña agresiva de educación por un lado, por otro lado, de paralelamente ir preparando las condiciones adecuadas para que nosotros podamos dar también respuesta desde la perspectiva que usted está mencionando. Qué bueno que va a haber vacuna, pero ¿cómo vamos a manejarle? ¿Qué vamos a hacer? Y sobre todo, ¿cómo vamos a motivar a la gente para que se aplique la vacuna, que es el objetivo final de la misma? La comunidad científica se encuentra en constante aprendizaje con respecto al SARS-CoV-2. Por esta razón, el médico Enrique Terán envía el siguiente mensaje. No hay que dejarse llevar por falsos entendidos de que como es una vacuna de ácidos nucleicos puede producir mutaciones, puede producir alteraciones. Eso no es factible y no es técnicamente probable. El peor escenario que podría suceder es que dicha vacuna no funcione y no produzca la respuesta defensiva que esperamos. Ese sería el peor escenario. Hasta que llegue la vacuna y cuando llegue la vacuna, nuestra única protección certera sigue siendo uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social, por favor. No nos descuidemos. No olvidemos que es importante cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Evitar más contagios depende de cada uno de nosotros. La noche del viernes 27 de noviembre, el Consejo Metropolitano decidió dejar atrás un modelo que ha funcionado por más de 50 años en Quito, superar el correteo de los buses y mejorar la calidad del servicio. Todo esto promete la ordenanza para crear el sistema integrado de transporte público. El nuevo modelo permitirá interconectar los viajes del metro y también del trolebús, además de los buses convencionales y cualquier otro que se implemente en el futuro. A continuación, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, brinda más detalles. Sí, esta es una ordenanza, un sistema integrado de transporte público. En los últimos 50 años y más no ha habido un sistema integrado de transporte público en la superficie y ahora a las puertas de inauguración del metro estamos ya en la posibilidad de cambiar históricamente las rutas, las frecuencias, la cobertura y una integración con una caja común, un sistema integrado de recaudo en donde propendemos a que se acaben las correteadas de los buses, las aguantadas de los buses, especialmente la cobertura hacia ciertos barrios, decenas, centenas de barrios a donde no cuenta con el servicio de transporte público, porque hoy en día con el sistema actual no es negocio, lo cual da apertura más bien a la informalidad. Y con el metro a las puertas de la inauguración, pues ha sido una buena noticia que ya contamos con una ordenanza, con un marco jurídico en donde cada transporte público tiene que primero cumplir con más de 40 ítems de calidad para poder beneficiarse de esta ordenanza. ¿Cuándo los quiteños empezarán a pagar 35 centavos por el servicio de transporte público? Bueno, ese incremento es cuando esté cumpliendo ya con esta redistribución de rutas y frecuencias, haya firmado un nuevo contrato de operaciones, haya cumplido con los parámetros de calidad internacional y que pueda tener una unidad en perfectas condiciones, limpia, con seguridad, con la frecuencia de los recorridos. Bueno, son como 40 ítems de calidad para que pueda el ciudadano sentir que hay un cambio, que hay un mejoramiento a las puertas de que inauguramos un metro y que podamos también tener en la superficie un transporte digno y seguro. Sí, esto va a depender de la agilidad y de lo que se pueda rápidamente
el sector de transporte, pues ofrecer todas estas modificaciones de calidad para poder modificar. Dudo mucho que vaya a ser en los siguientes meses, en las siguientes semanas. ¿Existe la posibilidad de que el Metro de Quito no inicie sus operaciones el 31 de marzo de 2021? ¿Cómo avanza este proceso? El metro ha venido construyéndose en forma normal, inclusive los mismos multilaterales quienes han estado detrás del financiamiento de estos casi $2,000 millones del metro, han manifestado que es un proyecto de construcción exitosa. Esto quiere decir que, pese a los retrasos de conocimiento público, unos meses por la pandemia, por la conmoción política en el mes de octubre del año anterior, que también sufrió un pequeño retraso, no ha tenido mayores inconvenientes y ya estamos en el 98-99% de su construcción. El mes de diciembre se culminará, comienzan una serie de pruebas y tendremos la oportunidad también de tener un operador internacional. Así lo han determinado la constructora, así me ha manifestado la gerencia del Metro de Quito, que sería en marzo, sería el 31 de marzo, así es. El alcalde de Quito señala que uno de los legados que deja su administración será un transporte de calidad y digno para los quiteños. Escuchemos. Sí, miren que no hay subsidio que pueda ayudar en este tema. Los dineros que se necesitaban para hacer parques, para pavimentar, adoquinar, para poder dar más alcantarillado, agua potable, a veces terminaban millones de dólares subsidiando un transporte público que, como nos consta a todos quienes vivimos en la capital, un transporte deficiente, ya por un círculo vicioso, sin estigmatizar a los sectores, pero ha sido que yo no mejoro el transporte público porque no me alcanza los 25 centavos. Y el ciudadano, yo no pago más de 25 centavos porque el transporte público es deficiente. Creo que hoy hay una gran oportunidad. El municipio de Quito tiene toda la oportunidad para controlar los ítems de calidad, para beneficiarse de una tarifa que ha aprobado el Consejo Metropolitano. En ese sentido, creo que es una gran oportunidad de dejar un legado a la ciudad capital de un transporte público digno, seguro, cómodo, ojalá sin contaminaciones, y que tanto dentro de la tierra, que el metro desde el primer mundo, podamos salir a la superficie y tener un transporte público digno también. A puertas de iniciar Fiestas de Quito y las festividades por Navidad y fin de año, el alcalde de Quito hace un llamado a la ciudadanía para que sea consciente y responsable, con el fin de evitar en enero el sistema de salud colapse. Este mes de diciembre, y además a las puertas también, que en los próximos meses ya tengamos una vacuna, tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para tratar de reactivarnos con los cuidados necesarios, para tratar de festejar a Quito en forma telemática, en forma de visitar nuestro centro histórico, nuestras iglesias, nuestros teatros, nuestros museos, con mucha disciplina sanitaria. Las actividades y festejos navideños que tienen que ser con muchísima responsabilidad, porque todos queremos reunirnos con nuestra familia, cenar, estar con nuestros amigos, pero tendremos que ser muy cuidadosos para que en este mes de diciembre, muy peligroso, si es que nos relajamos y los próximos 14, 15 días a mediados de enero tengamos que lamentar un sistema sanitario desbordado. Ese es el cuidado que debemos tener, y así estamos trabajando y así estamos dando una campaña de comunicación para que nos reactivemos, pero con mucho tino, con mucho cuidado, con responsabilidad, especialmente con el uso de la mascarilla y evitar las aglomeraciones. Regresamos mañana con más información. No se olvide enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación.
opinión. La gobernanza del IES es un tema que está en cuestionamiento en los últimos años. La Corte Constitucional, el 22 de marzo del año 2016, mediante sentencia, se pronunció por la inconstitucionalidad de los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de la Seguridad Social. La Corte se pronunció el 22 de marzo del año 2016 y dispuso que la Asamblea Nacional tramite la reforma, ¿ya? La sentencia, en forma concreta, expresa: 1. Aceptar la demanda de inconstitucionalidad de actos normativos con efectos generales. 2. Declarar la inconstitucionalidad diferida de los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social hasta que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias, dicte la norma que atienda a los derechos constitucionales de igualdad y participación. Numeral 3. Disponer que la Asamblea Nacional de manera urgente emita los actos normativos con efectos generales pertinentes para regular la integración del Consejo Directivo del IES, garantizando la participación e inclusión de todos los asegurados y empleadores. Y el numeral 4 de la sentencia menciona que la Asamblea Nacional deberá informar periódicamente sobre el cumplimiento de esta sentencia a la Corte Constitucional del Ecuador. Han transcurrido desde el 22 de marzo del año 2016 a la fecha, han transcurrido 4 años, 7 meses, y la Asamblea Nacional no tramita la reforma del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, a pesar de que en uno de los numerales la Corte Constitucional le dice en sentencia que la Asamblea Nacional de forma urgente debe tramitar la reforma del artículo 28, ¿ya?, para que mediante los conceptos de participación e igualdad e inclusión se reforme este artículo y se dé la conformación del nuevo Consejo Directivo del IES mediante estos principios. Sucede que no ha hecho la Asamblea Nacional la reforma. En otras palabras, la Asamblea Nacional no ha tramitado la reforma del artículo 28 desde el 22 de marzo del año 2016. Allí hay un incumplimiento y podría haber una demanda de incumplimiento en contra del presidente de la Asamblea Nacional porque hay un expreso desacato. El artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República dispone que el funcionario público que desacate resoluciones o sentencias de órgano competente deberá ser destituido del cargo y también tendría que responder por sus omisiones, por sus incumplimientos, respondiendo civil y penalmente por ese desacato. Eso dice el artículo 86, número 4 de la Constitución de la República. El artículo 28 que declaró inconstitucional la Corte Constitucional dice: 28. Integración. El Consejo Directivo estará integrado en forma tripartita y paritaria con un representante de los asegurados, uno de los empleadores y uno de la función ejecutiva, quien lo presidirá. Cada uno de los miembros del Consejo Directivo tendrá un alterno que subrogará al titular en caso de ausencia temporal o definitiva. Y luego dice: el representante de los asegurados y su alterno serán designados conjuntamente por las centrales sindicales legalmente reconocidas, la Confederación Nacional de Servidores Públicos, la Unión Nacional de Educadores, la Confederación Nacional de Jubilados y las organizaciones legalmente constituidas de los afiliados del Seguro Social Campesino. Nosotros estamos de acuerdo con esta disposición, por eso es que la Corte declaró inconstitucional, y también habla de los empleadores, de que no debe ser elegido por los representantes de las cámaras, sino directamente por los empleadores. Bueno, esto no se da. Y sucede que estas organizaciones que integran el colegio electoral también son responsables, pues, de no haber hecho un seguimiento, de no haber fiscalizado, de no haber controlado, de no haber implementado veedurías para que el Consejo Directivo del IES y todas las autoridades, ¿no?, del área administrativa y de los hospitales cumplan con eficiencia y eficacia
las prestaciones en función de los dueños del Seguro Social Obligatorio, que son los afiliados y jubilados, o mejor dicho, afiliados activos y afiliados pasivos del Seguro Social Obligatorio. Pero ese mandato no lo han cumplido. Y entonces allí hay una corresponsabilidad también de quienes integran ese colegio electoral. Nosotros decimos no al colegio electoral porque cumple una función de intermediación, porque hay una intermediación que en este caso no se justifica. ¿Por qué no se justifica? Porque el afiliado es dueño de la aportación y porque el afiliado aporta y que tiene un carácter de un ahorro para recibir a cambio prestaciones de salud. Y entonces el afiliado tiene que saber a quién elige. Cada uno de los afiliados activos y pasivos tiene que saber a quién elige, a quién lo representa, a quién le genere confianza, a quién le genere seguridad, a quién le genere credibilidad en el manejo de sus recursos y a quién vele porque estos recursos sean correctamente manejados desde un centavo de dólar, así como también cada afiliado activo y pasivo tenemos que elegir a alguien en quien confiemos para que nos garantice de manera correcta prestaciones eficientes en salud, en manejo de recursos financieros, en préstamos, en fin, en todas las actividades que realiza el Seguro Social y que son financiadas por los afiliados activos y pasivos. En el próximo programa nos vamos a referir en detalle en qué consiste la propuesta de reforma al artículo 28 que la Asociación de Afiliados y Jubilados y Pensionistas del IES de Pichincha, que la preside el doctor Guido Montalvo Ramos, y quien habla como su vicepresidente, el tesorero, el secretario y los vocales, le hemos enviado a la Asamblea Nacional, pero asimismo tampoco dan trámite. En el próximo programa nos vamos a referir en qué consiste esa reforma. Muchas gracias por escucharme. En el programa Enfoques con Claudia Arteaga, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, habló con respecto al salario básico unificado. ¿Qué va a pasar con el salario básico unificado de los ecuatorianos? A continuación, más detalles. Ministro Pozo, en estos días también ha estado discutiendo sobre el salario básico unificado para el 2021. ¿Qué noticias nos tiene? Acaban de salir ya del Consejo. ¿Qué va a pasar con el salario básico unificado de la población, que es menos del 40% que tiene trabajo? Primero señalar que 7 de cada 10 ecuatorianos o está desempleado o está en la informalidad. Esto significa que solo 3 de cada 10 tienen un trabajo formal. Esos 3 son los privilegiados. Los 7 restantes no tienen. ¿Cuál es nuestra preocupación como ecuatorianos y como gobierno? Los que no tienen trabajo. Sobre ellos tenemos que tener cualquier tipo de decisión que ayude a resolver el problema. Dicho esto, en una economía que tiene una inflación negativa, es decir, hay deflación. ¿Y por qué? Porque no hay demanda, por la recesión. Han caído los precios y la estimación es que los precios van a tener también una tasa negativa el año 2021. 2, la productividad del trabajo negativa. 3, un salario por encima de los países vecinos. El caso de Chile es el mejor ejemplo. Un país con la misma población que el Ecuador, pero tiene un PIB de 300.000 millones. 3 veces el Ecuador. Y el salario es más pequeño que en el Ecuador. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables y pensar en la gente que no tiene empleo. Por lo tanto, lo que se ha tomado la decisión es no bajar el salario, que técnicamente darían los números para ello. La fórmula daría para eso. Legalmente tampoco es eso lo que se busca, mantener el salario. Pero si la fórmula y como los precios han caído, hay una recuperación. Sin subir el salario hay una recuperación del poder adquisitivo. Primer tema. Y segundo tema, hemos metido unas compensaciones, unas 2 formas de compensación para las personas que han perdido el empleo y para aquellos que trabajan el mínimo, que ganan el mínimo en el sector privado y en el sector público. Entonces, la decisión por esa razón sustenta el que no se haga ningún tipo de Pero ajuste. se amenazan con paralizaciones, los gremios, los sindicatos de trabajadores amenazan con generar huelgas y reclamos si no existe un incremento. Bueno, los reclamos son de los que tienen trabajo. Yo diría que pasa con los que no tienen empleo.
Si usted sube el salario en una condición donde las empresas no venden y han salido de personal, lo que va a pasar es que van a despedir más gente. O no van a contratar a nadie. ¿Y quiénes son los que se afectan con esto? Los desempleados, los informales. Entonces, hay que ser en ese sentido lo suficientemente, yo diría, objetivo para entender que no estamos en una coyuntura, en un momento, para pensar en ajustes salariales. Estamos en una coyuntura para ver cómo le damos trabajo a la gente, cómo le damos empleo a la gente. Esa debería ser la mayor preocupación que tenemos. Global Hoy con Alan Catey. Goebbels ha resucitado. Sin duda, una de las figuras estelares del Tercer Reich fue el ministro de propaganda, la figura, el alter ego de Hitler, el señor Joseph Goebbels. Con los limitados medios que la época ofrecía, logró construir un relato y unos escenarios que permitieron la construcción de una imagen externa e interna del Reich, y Goebbels se convierte en la imagen arquetípica del propagandista político dispuesto a mentir lo que fuera necesario para su propósito. Hace unas semanas, el gobierno australiano inició una investigación sobre algunas tropas de élite de su país que estaban en Afganistán y que habrían cometido graves delitos contra la población civil afgana. Inmediatamente, como en cualquier gobierno democrático, se abrió una investigación para poder esclarecer qué es lo que ha sucedido, qué es lo que había sucedido. Y obviamente ese juzgamiento o ese análisis de lo que haya sucedido se hará dentro de los criterios éticos y morales que son esenciales en cualquier país democrático. Prácticamente a raíz de la pandemia originada en Wuhan, China, ha adquirido cada vez más protagonismo el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Li Jianshao, que es un nombre que vale la pena recordar. El encargado de la imagen y de la información que el gobierno chino quiere proyectar al mundo, lo hace recurriendo sistemáticamente por no ser grosero, a la desinformación. En una dictadura como la China, una dictadura de partido único, las decisiones que toma un funcionario necesariamente cuentan con la aquiescencia y la bendición de las máximas autoridades del país. El señor Shao ha publicado en sus plataformas de desinformación el montaje de una imagen de un supuesto soldado australiano matando a un niño afgano. El gobierno australiano inmediatamente ha elevado una protesta muy dura ante la falsificación de la historia y de los hechos por parte de la dictadura china. Nuevamente nos hallamos ante el conflicto entre dos principios: el de la dictadura, cuyo objetivo final es perpetuarse, y que encuentra en las alternativas democráticas liberales el más peligroso y subversivo ejemplo para su supervivencia y para su permanencia. Y por otra parte, el de las sociedades libres, el de las sociedades democráticas, que ante la denuncia o el conocimiento de una acción desmedida de sus tropas, actúa de inmediato y sin subterfugios para que, si es del caso, sancionar a los autores. La diferencia no puede ser más abismal. El señor Shao y su gobierno han emprendido ya de manera sistemática la negación de que el origen del virus COVID-19 haya tenido su origen en la ciudad de Wuhan, donde el brote inicial evidentemente tuvo lugar. Uno de los motivos del conflicto chino-australiano de estos días se origina justamente en una exigencia, en una demanda del gobierno australiano en el sentido de investigar
los acontecimientos en torno al aparecimiento de la epidemia, justamente en la ciudad de Wuhan. Como es obvio, este esfuerzo de propaganda está orientado a negar las responsabilidades del régimen chino en el manejo inicial de la pandemia, en el ocultamiento de la información y en la opacidad de la información. Obviamente, las consecuencias lamentables que ha tenido la epidemia a nivel mundial podrían llegar a tener repercusiones negativas para el gobierno chino, y de ahí la furia del régimen por las expresiones de algunos medios de comunicación europeos y americanos que exigen establecer las responsabilidades del régimen chino en la difusión de la epidemia, lo cual podría originar el derecho a demandar al régimen por los daños que la epidemia ha causado en el mundo. Este mismo señor Zhao es el que pretende tapar el sol con un dedo, negando la existencia más que probada de los campos de concentración, eufemísticamente llamados centros de reeducación para la población de etnia uigur en Xinjiang. Es evidente que el gobierno chino pretende desaparecer al menos en lo cultural a esta etnia. Su mentor, el doctor Goebbels, se habría sentido orgulloso de cuán bien tiene aprendida la lección su lejano pupilo. Él también, en su momento, negó la existencia de unos campos en los que fueron asesinados y vejados millones de seres humanos. Mirar las acciones de la dictadura china en Hong Kong no deja la menor duda respecto de la total indiferencia y hasta desprecio del gobierno chino por lo que podríamos llamar una opinión pública internacional. Para el régimen chino es esencial acallar cualquier disidencia en su país, así tenga que violar los acuerdos que estableció con Gran Bretaña para la transición del estatus colonial de la isla bajo el concepto que se denominó un país, dos sistemas. Ante el riesgo de contagio que las ideas de la libertad significan, el régimen ha optado, pues no conoce otra manera, por la brutalidad en la represión de una sociedad que después de 150 años de aplicación de principios democráticos como la libertad de expresión, el concepto de los derechos humanos y del ejercicio del poder bajo la ley, no se resigna a ser convertida, como todo el resto del país, en un espacio de pensamiento uniforme y único dentro de la más grande lavandería de cerebros en el planeta. Recordemos que cuando los conflictos con India, con Vietnam, pero sobre todo con Taiwán se agudicen, recordemos, repito, el nombre del señor Zhao y recuerden junto a él al del doctor Goebbels. Cuando las mentiras sobre las agresiones que sufre China desde estos peligrosos países den lugar a conflictos más serios, recordemos al doctor Goebbels hablando de la perfidia checa o polaca justo antes de hacer desaparecer a esos países. Muchas gracias. Atención, atención, última hora. Telesucesos Films presenta la película no de origen turco, sino belga, Los Guardaespaldas, una investigación de código vidrio que retrata de cuerpo entero cómo se vigilaba y se daba protección al expresidente Rafael Correa, su esposa y sus hijos por parte de Undercover Global. Esté atento a cada capítulo, que en forma exclusiva para nuestro país se retransmite en nuestro noticiero. Correa autorizó monitorear a sus hijas desde sus celulares. La defensa del dueño de UC Global, David Morales, entregó a la Audiencia Nacional, Tribunal Español, los contratos que firmó con el Servicio de Protección Presidencial para vigilar y proteger a Rafael Correa, su esposa y sus 3 hijos en Francia y Bélgica entre 2014 y 2018. Son parte de la querella que el exmandatario presentó contra el español, acusándolo de espiar a sus hijas, instalando troyanos, un sistema que permitía la extracción de datos confidenciales desde los celulares iPhone que ambas tenían. Morales dice que la vigilancia fue autorizada y consentida por el exmandatario.
niega el espionaje y dice que es parte de una estrategia pensada con los abogados de Julian Assange. Redacción Código Vidrio. Un complejo protocolo de seguridad aplicaba a la empresa UC Global para vigilar y dar protección al expresidente Rafael Correa, su esposa y 3 hijos en Bélgica y Francia. Esa firma estuvo a cargo de su seguimiento y protección entre 2014 y 2019. En septiembre pasado, Correa demandó a UC Global en los tribunales españoles. Acusó a su dueño David Morales de espiar durante años a sus 2 hijas, a quienes habría instalado troyanos, un sistema que permite la extracción de datos confidenciales en sus celulares iPhone. Se querelló con Morales por presuntos delitos contra la intimidad y revelación de secretos. Es la segunda demanda que Correa presenta en su contra. En julio interpuso otra denuncia en la Audiencia Nacional, alegando que UC Global lo espió siguiendo supuestas instrucciones de la CIA, por lo cual los abogados de Julian Assange también llevan adelante otro proceso. Las denuncias se impulsan en el contexto del juicio de extradición de Assange a Estados Unidos, cuyo desenlace se conocerá en enero en Londres, donde está preso. Código Vidrio accedió a los contratos que UC Global tuvo desde 2014 con el Servicio de Protección Presidencial SPP para dar seguridad a sus 2 hijas en Francia y luego a Correa y su familia en Bélgica. Los convenios son parte probatoria del expediente judicial en Madrid. Una de las exigencias establecidas en el contrato firmado en septiembre de 2014 entre el jefe del SPP, general Luis Castro, quien luego sería nombrado por Correa jefe del ejército, y Morales, era la entrega de un celular iPhone a cada una de las hijas de Correa, así como la instalación de un sistema de control parental y de geoposicionamiento que facilitaría la localización de los dispositivos. Además, tenían equipos de rastreo GPS con el fin de que el equipo de seguridad actuara ante posibles actos de secuestro, localización en caso de accidente, borrado del contenido telefónico a distancia ante una posible sustracción o pérdida del teléfono que pudiera atentar contra su intimidad. Para el 2014, Sofía Correa estudiaba en Lyon y su hermana Anne comenzaba su formación universitaria en la ciudad francesa de Poitiers. Cada una tenía un equipo de vigilancia, incluido un vehículo especial. Cada cápsula tenía 3 operadores de seguridad las 24 horas, 365 días al año. Los detalles de los operativos para darle seguridad a sus hijas eran reportados a diario y mensualmente por agentes de Global a un representante del SPP. El contratista UC Global adquirirá, indica el contrato, los equipos necesarios que incluyen 4 balizas nanos, un teléfono seguro Diamond iPhone 4G y el acceso a la plataforma por un año para cada una de las PMI, personas muy importantes, refiriéndose a las hijas del exmandatario. El contratista designará a uno de sus operadores como técnico de enlace, quien tendrá acceso remoto a las diferentes plataformas y software del sistema de geoposicionamiento. Mensualmente, Global recibía por dar seguridad a las 2 hijas de Correa un pago de $70,000, más de $900,000 al año. Sumaron más de 2.7 millones hasta el 2017. En entrevista con Código Vidrio, Morales dijo que todos los contratos que concretó con el SPP fueron revisados y aprobados por Correa, ya que era un tema personal y familiar. Nuestras actuaciones, agrega Morales, estaban respaldadas en los contratos. Nunca se intervino ningún dispositivo de forma secreta o sin el conocimiento del contratante ni de los usuarios de dichos dispositivos. Correa tenía una confianza absoluta en Global. Desde 2012, su gobierno, con la Senaín a la cabeza, también le había confiado la seguridad de Julian Assange en la embajada en Londres. Por este servicio, el gobierno de Correa y al final el de su sucesor Moreno le pagó $5.8 millones entre 2012 y 2018. No obstante, en su demanda, el exmandatario, hoy fugitivo en Bélgica, asegura que ni él ni su familia conocían la contratación de Global y las especificidades de los contratos. Pedimos la versión de Correa a través de uno de sus colaboradores cercanos, Amaury Chamorro, pero no respondió a nuestra solicitud. El expresidente no solo conocía nuestra existencia y operación, sino que llegó a tener un contacto personal con algunos de los agentes que prestaron servicio durante ese tiempo. Incluso él mismo llegaba a contactar conmigo
cuando requería información sobre el estado o situación de las VIPs, comentó Morales. En la demanda admitida a trámite, Correa afirma que en el 2014 los teléfonos de sus hijas tenían 2 troyanos detrás de Segur incorporados que permitían el control absoluto desde la sede de UCE Global en Jerez de la Frontera. Un año más tarde se les facilitaron 2 iPhone nuevos, más modernos con el sistema FlexiPin, una aplicación espía que monitorea las conversaciones. En ambas ocasiones se les habría ocultado a ellas y a sus padres la incorporación de los sistemas espías. Nunca se actuó sin autorización de la familia como pretende hacer creer el señor Correa. Su argumento sigue la línea de sus aliados, los abogados de Assange, a quienes buscan victimizar y darle alguna asidero a la teoría de la persecución de Estados Unidos y la CIA para frenar su extradición. En mayo de 2017, días antes de dejar el poder, Correa firmó un decreto para contar con la protección y vigilancia por un año más con UCE Global. Esa operación fue cubierta con fondos del Estado ecuatoriano hasta mediados de 2018. Luego, la misma firma fue contratada por el exmandatario para vigilarlo el año siguiente. ¿Cuánto costó esa operación? ¿Qué implicaciones tuvo? ¿Qué pasó el año siguiente cuando el gobierno de Moreno decidió dejar de cubrir esos gastos? ¿Por qué Correa siguió contratando a la misma empresa y quién le pagaba? Lo contamos en nuestra próxima entrega, aquí en esta película, Los guardaespaldas en Telesucesos. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. Muy buenos días. Seguimos en Telesucesos, en el noticiero, y vamos a comenzar a hablar del Nacional. Hasta la semana pasada todo, entre comillas todo, transcurría normalmente en el club que preside la doctora Lucía Vallecilla. Normalmente digo porque los hinchas reclaman, los hinchas no tienen nada que ver, tienen que aportar, poner plata para pesar en el Nacional. Pero hay unos socios que no están contentos con la doctora porque votaron por ella y quieren pedir una asamblea para destituirla en la asamblea. Pero el día viernes, en horas ya de la noche o entrada a la noche, el Nacional recibió la notificación que no puede jugar su partido y perdió 3 puntos. La doctora salió con un argumento de que, mire, aquí está el cheque certificado, está a nombre de X persona, yo tomé una fotito en el WhatsApp y mandé. La doctora creo que es abogada. El pago, si le requiere una tercera persona, en este caso la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ese es del organismo competente. La doctora no puede mandar una fotito, sino que la doctora debía haber consignado el valor en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y dentro del término. No que le dije al Guido o al Guillo, al ni sé cómo, presidente de el América, que ahí está el cheque, que vaya a ver a tal hora, que le voy a pagar, que no obstante que es tan grave el asunto de la delincuencia, voy a sacar un cheque certificado, bla, bla, bla. La cosa es que el Nacional perdió los 3 puntos, señoras y señores. ¿Qué pena el Nacional? Y las Fuerzas Armadas no se pronuncian. Yo insisto, los miembros de la Fuerza Armada ahora lo que están preocupados es de su cesantía y de su jubilación. Ya el Nacional. Dentro del orgánico, yo he revisado, dentro del orgánico de las Fuerzas Armadas no existe el Club Deportivo Nacional. No. Entonces, Correa le desvinculó, dijo que el Nacional no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas. Y el Nacional está viviendo estos momentos de angustia en la parte deportiva. Vamos a ver qué pasa. Yo insisto, el Nacional no va a descender. Analicemos la tabla de posiciones cumplida la 10ª fecha. El Orense tiene 23 puntos menos 17. El Nacional 22 menos 18. La Liga Puerto Viejo 22 menos 22. Esos 6 goles que le marcó el Emelec pueden ser fatales. Y el Cuenca 21 menos 19. Está bien estrecha esta tabla de posiciones, pero yo digo que el Nacional no va a descender. Porque Liga Puerto Viejo pasa problemas gravísimos. El Cuenca
peor. Y Orense más bien ha recuperado su ritmo y ha mejorado. Por eso yo diría que Orense y el Nacional se salvan. Ya pasarán los días, pasarán las semanas, más parece la canción, pasarán los días y el Nacional van a ver que al término del año termina con las justas, sin descender. Hablemos de la Liga Pro. Pero hablando de la Liga Pro, hablemos de lo que nos interesa, porque hablar que de los 16 equipos, el 50% va a ir a una contienda internacional da vergüenza. Hablemos de si puede haber un rival o no de Liga Deportiva Universitaria. Ustedes saben que en la primera etapa, el equipo de Liga Deportiva Universitaria se coronó el puntero de esta etapa. Si Liga vuelve a ser primero en esta etapa, no hay final. La Liga automáticamente es el campeón de la Liga Pro. Pero mirando la tabla de posiciones, Emelec tiene 21 puntos más 11, Barcelona tiene 21 más 11, pero ahí hay una diferencia. El gol a favor que tienen ambos equipos. Mientras el equipo eléctrico tiene más 19, los toreros tienen más 15. Y cosa, pero importante, este fin de semana, Emelec jugará con Barcelona en el Clásico del Astillero. Este partido que mueve multitudes, que interesa a todo el mundo. Si hay un empate, no va a pasar absolutamente nada en cuanto a la pelea. Hay que ver qué pasa con Liga Deportiva Universitaria, que vuelve o puede ser puntero si gana, siempre y cuando hay el empate, digo. Si uno de los dos equipos gana, va a ser un espaldarazo importante para seguir en la contienda. Eso más, si gana, uno de los dos equipos haría 24 puntos. Y si Liga pierde, haría 20. Ya son 4 puntos menos. Liga Deportiva Universitaria juega Copa Libertadores esta semana y el torneo se aprieta en cuanto a fechas. A los jugadores se les dificulta la parte física. Entonces, Emelec con 21, Barcelona con 21 y Liga con 20 son los equipos que van a disputar las siguientes fechas. En total faltan 5. 5 en donde se va a establecer si tenemos una final con otro adversario. Llámese, para mí, los candidatos son Barcelona y Emelec. Guayaquil City, a pesar que tiene 19 puntos, no creo. Sería como en política dicen, un outsider. Así sería el Guayaquil City si llega a la final. Entonces, ya vamos a ver qué pasa, qué transcurre o cómo transcurre en la próxima fecha, a ver si el cuadro de Barcelona es puntero, a ver si Emelec termina de líder tras del Clásico del Astillero, o Liga Deportiva Universitaria, a la expectativa, si ha ganado, es el flamante puntero del fútbol ecuatoriano. Una Liga Pro que está interesando tanto en la parte superior como en la parte inferior. Claro que en el limbo que yo voy a jugar Copa Libertadores, que yo voy a jugar Copa Sudamericana, es payasada. Lo importante es arriba y abajo. Aunque no me extrañaría acá abajo, desciendan la Liga de Puerto Viejo y el Cuenca, y graciosamente el señor Miguel Ángel Or, que dice que la Liga Pro del Ecuador es algo maravilloso, que nunca se ha creado en el mundo esta cosa, diga, no baja. Porque en vez de 16 equipos vamos a ser 18. Así nomás. Hacer exactamente como hizo con el Nacional. Bueno, seguimos, ustedes se mantienen en la A, pero van a recibir valores económicos de la B. Ya seguiremos aquí hablando del deporte a través de Telesucesos Canal 29. Ustedes nos pueden seguir en Facebook Live o también en YouTube. Muchas gracias. Buen día. El show del básquet con Beto Moncayo. La cordial bienvenida que les damos a todos ustedes al noticiero del show del básquet. Hoy estamos con la mejor información. Nuevamente para ustedes agradecer en el día de ayer
un éxito para toda la gente que se conectó a nuestra pasión, el show del básquet. Hoy estaremos llevando toda la información en cuanto a los diferentes clubes que participan en la Liga Nacional Femenina y vamos enseguida a poder ver a cada uno de los deportistas que participarán. Ahí podemos observar el Club UDJ. Este Club UDJ es de la provincia de Pichincha y particularmente de Sangolquí. Vamos con la siguiente imagen. Ahí le vemos al Club BO4. Saludos para mi estimada Vanessa Ochoa, que está en Bolivia y desde allá nos está viendo. Con la siguiente imagen podemos observar ahí el Club Victoria Cogarol, que también da mucho que hablar en cuanto a sus deportistas que se han armado para esta liga femenina. Vamos a ver otros 3 clubes más. Ahí está el Club Audaz Octubrino, que le vemos ahí al profe Carlos Gorosito y el profe Pablo Coronel. Es el equipo de Machala. Ahí le vemos el equipo de La Perla Sporting Club de Guayaquil, con el profe Miguel Salvitelli, que lo nombraron entrenador de la selección del Ecuador categoría U15. Y de igual manera, ahí está el Deportivo Cuenca desde la provincia de Azuay. Y también ahí le vemos a la profe Pachi Pino. Saludos cordiales. Son los 6 equipos que estarán en la Liga Nacional Femenina y ya estaremos hablando de cada uno de los clubes. Y enseguida, no se olviden que para ganar un partido hay que tener garra, pero hay que estar concentrado, con energía, con pasión y lo mejor van a poder ver en estas imágenes. Espectacular, ustedes pudieron ver ahí todos los fundamentos que es necesario para que un deportista, si tiene pasión, lo puede realizar. Y no se olviden, estaremos de lunes a viernes en la sintonía de Telesucesos, el noticiero del show del básquet. Y les dejamos esta frase: si tú no crees en ti, entonces nadie más lo hará. Es una frase de Kobe Bryant que estaremos así a ustedes motivándolos y preparándonos para la Liga Nacional Femenina y también la Liga Nacional de Desarrollo. Nos estaremos viendo el día de mañana para ustedes decirles cesto tras cesto que viva el baloncesto. Gracias. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Porque tu mejor amigo lo merece, seguimos conversando sobre la tenencia responsable de mascotas. Soy Nivaldo Machín de la Noval y estamos en una serie sobre los mitos en torno a los perros. Y uno de los mitos más comunes es en torno a la edad de los perros. Sí, es muy común que la gente digan que los perros, más o menos, la edad es multiplicándola por 7, la edad de un humano. Bien, entonces, bueno, es una estadística bastante escasa y un poco limitada, porque no todos los perros viven lo mismo. Así que para determinar la edad de tu perro, debes tomar en cuenta cuál es su tamaño. Sí, los perros grandes, muy grandes, viven muchísimo menos tiempo que un perro pequeño. Los perros pequeños suelen vivir más. Además, los perros mestizos viven más que los perros que tienen pedigrí o raza pura, porque los perros que tienen estas relaciones para conservar la raza y a veces son relaciones de carácter endogámico, el material genético se deteriora más y por tanto adquieren enfermedades que son típicas de los distintos tipos de raza que no se pueden neutralizar porque no hay mestizaje. Entonces, hay que tomar en cuenta, bien, lo que podemos sacar en claro es que realmente entre los 8 y los 10 años, eso sí, si tu perro está entre 8 y 10 años, ya es un perro adulto. No importa el tamaño que tenga, es un perro adulto. Y si tiene más de 10 años, sin importar el tamaño ni la raza, ya es un perro anciano. Bien,
Esto es porque tu mejor amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a escuchar, por supuesto. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y recuerde seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram, @telesucesos_Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.